yo he tenido que aprender un poco a los golpes por no tener una formación en gestión. Charly Pereira es un percusionista argentino de Mendoza que lleva más de 20 años dedicado a su carrera musical gracias a su constante estudio y dedicación a la gestión. Revisemos ahora lo mejor de la conversación que tuvimos hace unos días. En mi casa desde niño, una casa de clase trabajadora, madre docente, padre metalmecánico, hermanas universitarias, mayores que yo, las dos. Siempre hubo libros y hubo discos muy buenos. En ese momento la industria musical tenía en gran medida una altísima calidad artística. Habían discos de Inti Illimani, de Mercedes Sosa, de los grandes artistas latinoamericanos, y eso llegaba al gran público. Entonces, bueno, mencioné esos artistas, pero había de todo. Había Elvis Presley, seguramente alguna de las grandes orquestas de jazz, boleristas. Entonces, bueno, toda esa información de niño uno lo va absorbiendo, y yo calculo que aproximadamente a los 10 años, mi hermana en ese momento mi hermana mayor, era Roxana, era universitaria, participaba en todas las peñas y toda la movida de política estudiantil. Siempre todo eso terminaba con gente tocando la guitarra, tocando canciones de Silvio, de Víctor Jara, y por qué no, algún rock. Así que bueno, toda esa melange sería como la génesis de mi formación musical. Y bueno, aproximadamente a los 12 años, creo que fue cuando yo terminé la primaria, mi madre me compró mi primer instrumento profesional, por así decirlo, que era un bongó. En ese momento, las paradojas de los contextos políticos y lo que sea, en ese momento Argentina era muy accesible comprar un instrumento de buena calidad, con un sueldo de un trabajador. Y tomé clases con un actor que tocaba el bongó, que al pasar del tiempo me di cuenta que me dio clases excelentes, me dio una técnica súper bien pasada, siendo que él no era un músico con una gran formación, pero tocaba muy lindo. Después pasaron un par de años más, y como a los 16, 17 años, mi padre, que siempre fue un gran amante de la música, igual que mi madre y que mis hermanas, toda mi familia, mi padre me compró una batería. Entonces ahí tuve otro profesor, y bueno, y ahí empezó toda una formación muy autodidacta. Y bueno, inmediatamente después de ese proceso, ingresé como en lo que vendría a ser una preparatoria para ingresar a la Facultad de Artes. Había una especie de cursillo de introducción en una universidad pública, que era maravilloso, y al poquito tiempo ya terminé la secundaria. Y bueno, ahí viene la gran pregunta, al menos acá en estos países de Occidente, que es que uno tiene 17 años y debe intentar definir su futuro laboral. Y bueno, opté por estudiar música, y en ese momento justo un grupo de amigos míos, que también obviamente todos estábamos en la misma, tratando de ver qué hacíamos, eh, descubrimos que en una ciudad bastante cercana a la nuestra, a 300 kilómetros, la ciudad de San Luis, había una carrera relativamente nueva para ese momento, que era la carrera de técnico en producción musical. Entonces, bueno, tuve la fortuna de poder incorporarme a ese grupo de amigos, y formamos como una especie de familia de veinteañeros, y nos fuimos a vivir todos juntos a una casa en un formato hippie del 2000. El primer año que entramos a esa carrera, uno de nuestros docentes, que es una persona muy importante para todos, nos dijo en una de las primeras clases, había una serie de preguntas que era, básicamente, él planteaba distintos escenarios para que nosotros nos lo preguntáramos. Ni siquiera era algo que después tuviera una puntuación. Era, uno quiere vivir de la música, uno quiere vivir con la música, o uno quiere vivir para la música. Entonces, bueno, fue una pregunta muy buena, que la pongo arriba de la mesa en esta charla.
porque bueno, a la gente que esté formándose, está bueno por ahí pensar en esas 3 preguntas, pueden surgir otras, y no necesariamente son tan tajantes, a veces las situaciones están mezcladas, pero voy a desarrollar brevemente cada una. Cuando uno vive para la música, uno hace absolutamente todo para su proyecto artístico. En este caso, la pregunta era orientada a la música porque la carrera hablábamos de música, pero uno vive para su proyecto artístico y no importa si uno tiene que ir a pintar una casa, a trabajar de jardinero, a repartir tickets, lo que sea, porque uno termina su trabajo a las 18 horas y va a su sala de ensayo y se compró la guitarra que se quería comprar y alquilaron la sala y el fin de semana van a tocar a tal lado. Entonces uno vive para su arte. Y lo demás es como secundario. Esa es una opción. Hay otra opción que es vivir con el arte o con la música en mi caso. ¿Ahí qué quiere decir? Y que por ahí uno trata de tener un equilibrio y dice, bueno, este es mi proyecto artístico, algunos trabajos los puedo agarrar, pero tengo mi pega en la mañana, tengo mi trabajo en la mañana, que es de 9 a 16, que yo trabajo en una oficina, eso lo hago perfecto y llevo como las dos cosas. O en otro caso similar sería, por ejemplo, el que se da mucho, supongo que en Chile también, el artista docente. Entonces, bueno, uno tiene una parte, una pata de su trabajo y de su sustento que lo gestiona a través de la docencia, y otra parte en la cual uno tiene la pata artística. Y la tercera, y por qué la puse al final, porque es un poco la que yo terminé eligiendo, es vivir del arte o de la música en mi caso. Bueno, en ese caso, uno tiene que gestionarse distintas herramientas y adquirir distintas habilidades y estrategias para que el sustento y toda su vida se acomoden para depender del arte. Entonces, bueno, a partir de ese primer año, yo ya empecé en mi cabeza a tener como esa visión, de decir, yo quiero vivir de tocar un instrumento. En mi caso soy baterista o percusionista. ¿Cuáles fueron tus primeras tocatas o presentaciones pagadas? En paralelo a mi formación académica, tenía proyectos artísticos. Tocaba mucho rock, empecé a tocar folclore, música de Brasil, empecé a tocar salsa. Entonces empezaron a surgir mis primeros trabajos. Coincidió que en esa época en Argentina todavía se consumía mucha música en vivo, en los bares y en los restaurantes. Ahora se sigue consumiendo, pero se ha vuelto mucho más de elite, lamentablemente. Entonces, bueno, en ese momento todavía en los bares todavía se tocaba blues y jazz. En los cumpleaños era bastante habitual que contrataran una banda para que tocara música bailable, o que en un restaurante llevaran una banda para que hiciera música funcional o tocara bossa nova. Yo hacía este tipo de trabajos y empezó esta cuestión como de músico obrero. Ensayaba y tocaba los fines de semana, a veces tocaba entre semana, y empecé con esa dinámica. Hacía ya mucho que no vivía en la casa de mis padres, cada vez tenía más gastos, más responsabilidades, y bueno, básicamente terminé eligiendo el camino del músico profesional por sobre el académico. Y bueno, eso un poco lo hilo con la importancia de, en la gestión, tratar de ser lo más profesional, lo más prolijo, lo más claro posible. Yo he tenido que aprender un poco a los golpes por no tener una formación en gestión. He tenido un poco que ir aprendiendo a los tumbos distintas herramientas para autogestionarme y que hacen que uno se establezca como en una especie de circuito de profesionales y que eventualmente te llamen cuando necesitan a alguien que toque batería o que toque percusión. Y bueno, yo estoy ahí, como en ese universo, acá en la ciudad donde estoy, en este momento. Un poco estoy sintiendo como los frutos de haberme esforzado en mis etapas anteriores. Y bueno, y por poner un ejemplo, ahora que estamos teniendo esta nota, yo en un mes empiezo a participar en el evento más importante que tiene la provincia de Mendoza anualmente, que es la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y bueno, este año he tenido la suerte y el privilegio de que
me convocaron para ser el jefe de filas de percusión, de esa gran orquesta que se arma una vez al año, así que bueno, es la segunda vez que tengo ese honor, y bueno, este año que me han llamado nuevamente, después de haberlo hecho en alguna edición anterior, bueno, un poco vuelve a como a reafirmar, de decir, bueno, está bien, este es el camino que elegí, va teniendo sus frutos, tengo mis desafíos, tengo un montón de cosas que voy a seguir aprendiendo y que es lo lindo del arte.